Hola amigos, mi nombre es Alain, soy hablante nativo de español y el día de hoy te enseñaré a cómo hablar acerca del clima en español. Empezaremos hablando sobre vocabulario relacionado al clima. Por ejemplo, podemos decir nublado. Cuando decimos nublado, nos referimos a que el cielo está parcialmente o totalmente cubierto por nubes. Otra palabra que podemos usar al hablar acerca del clima, podemos decir con nieve. La nieve es un fenómeno en el cual el agua se congela. Otro término que podemos usar para hablar acerca del clima, podemos decir lluvioso. Lluvioso se refiere a que está cayendo lluvia, hay lluvia. Otro término, otra palabra que podemos usar al hablar acerca del clima, podemos decir soleado. Soleado decimos cuando hace mucho sol, mucho calor. Otro término que podemos usar para hablar acerca del clima, podemos decir con viento. Nos referimos a que hay bastante movimiento del viento. Otra palabra que también podemos usar para hablar acerca del clima, podemos decir tormenta. La tormenta es un fenómeno meteorológico en la cual se producen y caen rayos. Otra palabra relacionada al clima que también usamos es la palabra neblina. Decimos neblina cuando se forman pequeñas gotas de agua que impiden la visibilidad. Otra palabra que también podemos usar para hablar acerca del clima es la palabra nube. La nube es una masa sólida que se forma en la atmósfera. Está formada por agua. Otra palabra relacionada al clima que solemos decir es, por ejemplo, frío. Cuando decimos frío, ¿qué significa? Que estamos diciendo que hay una temperatura baja. Y lo contrario del frío es el calor, cuando la temperatura es alta. Otro fenómeno relacionado al clima es una palabra que también decimos es granizo. Es algo parecido a la nieve. También acá en este caso se forma porque el agua, las gotitas de agua están congeladas. Otro término que podemos usar para hablar acerca del clima es la palabra despejado. Decimos despejado cuando en el cielo no hay nubes. Mejor dicho, cuando hay un buen clima. Otra palabra relacionada al clima, podemos decir arco iris. El arco iris es un fenómeno en el cual eh, el sol pasa a través de las gotas de lluvia y se pueden ver el espectro solar, o sea, unos colores, ¿no? Son como 7 colores que tiene el arco iris. Muy bien, ahora que sabemos esos términos, podemos hablar un poco más de cómo formar la estructura para hablar acerca del clima. Eh, en general, usamos 4 verbos para hablar acerca del clima. El primero de ellos es el verbo haber, en su forma hay. Otro verbo es el verbo ser, en su forma es, la más usada. Otro verbo es el verbo estar, en su forma como está. Y otro verbo es el verbo hacer, en su forma hace. Empezaremos hablando acerca del verbo estar. Este verbo se usa a menudo para describir una situación del clima en un momento dado. Y la estructura es el sujeto más el verbo estar en una forma conjugada
más un adjetivo y puede haber algún complemento adicional. Por ejemplo, podemos decir, el clima está nublado esta mañana. Podemos decir, ¿cómo está el clima? Para una pregunta, ¿cómo está el clima? O ¿cómo está el clima el día de hoy? Y podemos responder a esa pregunta, el clima está nublado. O también podemos responder de otra forma, si no está nublado, podemos decir, el clima está despejado, que es lo contrario. O podemos responder, está lloviznando, está lloviendo mucho, o se está aclarando, se está despejando. Es decir, las nubes se están yendo. Eso significa cuando decimos que se está aclarando o despejando. Otros ejemplos que podemos usar con el verbo estar, podemos realizar la siguiente pregunta. ¿Qué tal está el clima por allá? Y podemos responder que está saliendo el sol. Otro ejemplo, con el verbo estar, podemos decir, una ola de calor está afectando nuestro país. Acá estamos usando el verbo estar en su forma está en el modo presente. También podemos decir, como ejemplo, el clima estuvo soleado la semana pasada. En este caso estamos usando el verbo estar en su forma pasada. Otro ejemplo que podemos usar para el verbo estar, podemos decir, estuvimos en una ciudad con un clima bastante húmedo. Acá también estamos usando el verbo estar en su forma pasada. También podemos decir, el clima estará fresco mañana. En este caso, estamos usando el verbo estar en su forma futura al decir estará. Otro ejemplo, podemos decir el cielo estará despejado esta noche. Igualmente estamos usando el verbo estar en su forma futura con estará. Resumiendo amigos, podemos usar el verbo estar en su forma presente. Por ejemplo, cuando conjugamos usando está. Por ejemplo, el clima está soleado. Podemos usar el verbo estar para hablar acerca del clima en futuro, al decir estará. Por ejemplo, podemos decir el clima estará soleado y podemos usar el verbo estar para hablar acerca del clima en pasado, al conjugarlo como estuvo. Por ejemplo, podemos decir el clima estuvo soleado. Ahora bien, vamos a hablar acerca de otro verbo que solemos usar para hablar acerca del clima. Hablaremos acerca del verbo ser. El verbo ser se usa para hablar sobre el clima que prevalece en un lugar. Por ejemplo, podemos decir, ¿cómo es el clima en la ciudad? Y podemos responder, el clima es cálido. Podemos decir, diciembre es un mes con un clima cálido. Y podemos decir también, como ejemplo, mañana será un día caliente. Otro verbo que podemos usar para hablar acerca del clima es el verbo haber. Básicamente podemos usar el verbo haber en pasado, presente o en futuro para hablar acerca del clima. Por ejemplo, podemos decir, hay un clima nublado esta mañana. Ahora, ese es en tiempo presente. Ahora, en pasado, usamos hubo. Por ejemplo, podemos decir, hubo bastante viento ayer. Y ahora, en futuro, conjugamos como habrá.
Por ejemplo, podemos decir, habrá una tormenta eléctrica mañana. Acá estamos hablando de un tiempo futuro. Más ejemplos. En modo presente, podemos decir, hay neblina en las calles. Podemos hacernos la pregunta, ¿cuál es el pronóstico del clima? Y podemos responder en futuro, habrá una tormenta eléctrica mañana. Otro verbo que podemos usar al hablar acerca del clima es el verbo hacer, en su forma hace más condición climática, como por ejemplo calor, frío o viento. Por ejemplo, podemos decir, si la temperatura es alta, hace calor. Si la temperatura es baja, hace frío. Si hay mucho viento, hace viento. Una pregunta frecuente que también usamos para hablar acerca del clima, podemos decir la pregunta, ¿a qué temperatura estamos? Y podemos responder la pregunta diciendo, según si la temperatura es alta o baja, estamos a 28 grados Celsius. Por ejemplo, podemos responder a la pregunta. Pero podemos obviar la palabra Celsius. Podemos decir de frente, estamos a 28 grados. Muy bien amigos, espero que este video les haya sido útil y hayan aprendido a hablar acerca del clima en español. Estaré haciendo más videos acerca de lecciones de español próximamente. Muchas gracias y si les gustó el video denle like y suscríbanse a mi canal.